Estás con la de Carlos, ¿va? Listo. Aquí es paciente. No, pero el servicio nunca está poquito, siempre hay cosas que leer. Bueno, ya vamos a comenzar. Mi nombre es Deyanira Álvarez Camargo, soy residente de primer año de medicina interna y voy a hablar sobre el tema de adicciones como parte del trastorno por consumo de sustancias. Bien, el trastorno por consumo de sustancias por sí mismo desenglosa cada uno de los trastornos uno por uno. Sin embargo, me voy a enfocar más en el tema de adicción como la forma más severa del trastorno por consumo de sustancias, entendiendo a la adicción como, bueno, que corresponde a un trastorno por consumo de sustancias moderado a severo, de acuerdo a la clasificación que da el DSM-5. Bueno, el acceso a drogas o medicamentos, cuando se combina con un entorno de promoción y vulnerabilidad individual, influye en la experimentación con drogas, así como el riesgo y prevalencia del trastorno por consumo de sustancias. Entonces, bueno, se entiende que la adicción surge de la interacción biopsicosocial entre los efectos farmacológicos de la droga, la vulnerabilidad individual y la interacción social junto con otros factores socioculturales. Bueno, actualmente la adicción se considera un trastorno crónico con recaídas que está caracterizado por la necesidad imperiosa de consumir drogas y posteriormente la pérdida progresiva del control, a pesar de intentos repetidos sin éxito de retirarse de hacerlo. La alteración de los circuitos neuronales que intervienen en la motivación y recompensa, que es el sistema de recompensa o sistema mesolímbico dopaminérgico, que más adelante voy a hablar sobre él, que es el que se encarga del control de impulsos y los procesos emocionales, pues resulta en el comportamiento observado en estos individuos. Entonces, bueno, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el papel del entorno social adverso, las experiencias de la infancia y la variabilidad genética en el desarrollo de la adicción? ¿Por qué no todas las personas que se exponen regularmente a una droga se vuelven adictas? ¿Y por qué algunos individuos adictos pueden recuperarse mientras que otros no? Y bueno, son las que vamos a abordar en las siguientes diapositivas. Bueno, entonces, como resultado bueno, es una enfermedad crónica recidivante por las exposiciones que ya había mencionado. Entonces, como resultado, la capacidad del sistema de recompensa para responder a las recompensas y motivar acciones que no estén relacionadas con las drogas disminuye y se deteriora la capacidad de autorregulación. Entonces, el resultado de esta alteración es la búsqueda compulsiva de las drogas y su consumo. Posteriormente, la incapacidad de controlar el impulso e incluso puede existir un fuerte deseo de dejar, aunque exista el fuerte deseo de dejar de hacerlo. Bueno, dentro de la epidemiología, la encuesta nacional del uso de drogas y de salud del 2018 que se realiza por el gobierno de Estados Unidos, reportó que 20.3 millones de personas de 12 años o más padecían un trastorno por consumo de sustancias y de estos, más de la mitad, 14.8 millones, se atribuía al consumo de alcohol. Bueno, en esa misma encuesta se determinó que el 11% de los individuos recibieron tratamiento para el trastorno. Es decir, que más del 90, bueno, que aproximadamente el 90% de ellos nunca recibió atención médica. 9.2 millones de adultos pues presentan ese trastorno, tienen como comorbilidad otro trastorno psiquiátrico. Bueno, dentro de la probabilidad de los usuarios de drogas de convertirse en adictos, de acuerdo al porcentaje para el alcohol es de 1.5, para el cannabis es de 9%, cocaína 17% y para los opioides de un 23%. Es decir, una vez que lo prueban y el individuo, que experimentan con las drogas en un individuo vulnerable en un ambiente propenso, estos son los porcentajes en los que tienen probabilidad de convertirse en adictos o desarrollar la adicción.
Bien, el sistema de recompensa o sistema mesolímbico dopaminérgico se ha conocido acerca de él en las últimas 3 décadas y esto inició con este estudio que se hacía en ratas. Se ponía un electrodo que desencadenaba un impulso eléctrico sobre el núcleo accumbens y se trataba, bueno, el experimento trataba de que el ratón sentía placer, bueno, porque el sistema de recompensa es su función, la experiencia subjetiva de placer y el aprendizaje bueno, de estos comportamientos. Entonces, se trataba de que la rata al sentir placer con el estímulo eléctrico, al presionar esa como palanquita, lo seguía haciendo y aprendía a hacerlo. Entonces, pues, así fue como se determinó este sistema de recompensa. El principal neurotransmisor involucrado en este sistema es la dopamina. Y bueno, se menciona que toda droga o medicamento con potencial adictivo aumenta la dopamina por efecto directo o indirecto sobre las neuronas dopaminérgicas, principalmente en el área tegmental ventral, con la consiguiente liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Bueno, entonces el sistema de recompensa se compone por esas principales tres áreas: el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, la corteza prefrontal. Sin embargo, también están involucrados otros componentes cerebrales, que es el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, como principales. Entonces, bueno, el sistema de recompensa se activa cuando una persona recibe un reforzamiento positivo por cierto comportamiento. Bueno, dentro del sistema de recompensa está mediado o forman parte de él 2 sistemas, el opioide endógeno y el cannabinoide endógeno. En cuanto al opioide endógeno, que consiste en péptidos opioides y endógenos y sus receptores. El péptido beta-endorfina actúa sobre el receptor opioide mu, que es el responsable del efecto de recompensa y analgesia. Otro péptido, la encefalina, actúa sobre el receptor opioide delta, responsable de analgesia y ansiolisis. El péptido dinorfina actúa sobre el receptor opioide kappa y es el responsable de la disforia asociada a la adicción y a las recaídas. En cuanto al sistema cannabinoide endógeno, está modula más bien otros sistemas de neurotransmisión que forman parte también del sistema de recompensa, además de la dopamina, el neurotransmisor GABA y los neurotransmisores GABA y glutamato. Como parte del sistema cannabinoide, tiene dos componentes, que es la anandamide y el 2-araquinonol-glicerol, que actúan sobre 2 receptores, el CB1 y el CB2. En esta parte, bueno, la activación del CB1R inhibe la liberación de la dopamina en el núcleo accumbens y atenúan el comportamiento mediado por la recompensa. Bueno, entonces ya habíamos mencionado que los componentes principales, el área tegmental ventral, núcleo accumbens, corteza prefrontal y la amígdala. Las drogas, bueno, lo importante de este diagrama es que las drogas estimulantes incrementan la transmisión de la dopamina en el núcleo accumbens, bueno, como únicamente. Los opioides incrementan la dopamina indirectamente por inhibición GABAérgica en el área tegmental ventral. La nicotina estimula la liberación de dopamina por efectos en los receptores de acetilcolina. El alcohol incrementa indirectamente la liberación de dopamina y los cannabinoides alteran el sistema, bueno, que ya había mencionado. Entonces, bueno, los opioides actúan principalmente sobre el receptor opioide mu y los opioides como la morfina, la heroína o el fentanilo funcionan como agonistas de este receptor. Entonces, su principal función a través de este receptor es incrementar la liberación de dopamina por efecto inhibidor del GABA. En cuanto al alcohol, bueno, el etanol tiene múltiples, bueno, actúa sobre múltiples receptores y tiene múltiples objetivos. Y este consiste en la liberación indirecta de la dopamina en el núcleo accumbens, no actúa directamente sobre la dopamina.
La nicotina, bueno, como lo mencioné, actúa sobre los receptores nicotínicos y aumenta la liberación, bueno, directamente aumenta la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y indirectamente activa las neuronas del sistema tegmental ventral por inhibición del GABA y el glutamato. En cuanto a los estimulantes como las anfetaminas, actúan bloqueando el transporte de dopamina en el espacio sináptico y bueno, a grandes rasgos si inhibe su recaptura, pues promueve que haya más cantidad de dopamina en el espacio sináptico. En cuanto al cannabis, bueno, que es el tetracannabinol, bueno, este actúa sobre los receptores CB1, regulando la liberación presináptica tanto de GABA como de glutamato, y pues activa indirectamente la liberación de dopamina en el sistema mesolímbico. Bueno, en algunas clases de alucinógenos como la psilocibina, el LSD, funcionan como agonistas de los receptores de serotonina 5-HT2 que promueven, que funcionan como estímulo. Sin embargo, lo interesante de esta clase de drogas es que como nada más son como hacen un refuerzo positivo en el sistema mesolímbico, no se consideran o no desencadenan la compulsión por consumir drogas y por lo tanto no se consideran como drogas adictivas. En cuanto a los inhalantes de abuso, bueno, también como el alcohol, funcionan en diferentes neurotransmisores y diferentes receptores y actúan en la liberación indirecta directa de dopamina. En cuanto a las benzodiazepinas y los barbitúricos, actúan incrementando la función de GABA y por lo tanto incrementan la frecuencia, bueno, para las benzodiazepinas actúan aumentando la frecuencia de la apertura del canal de cloro del receptor GABA, y para los barbitúricos incrementan la duración de la apertura de este canal y así promueven la liberación de dopamina en el área tegmental ventral. Bueno, eso fue como parte de la neurobiología y esta parte son los factores de vulnerabilidad individual de cada individuo. Entonces, el consumo repetido de una droga de abuso es el prerequisito para el desarrollo de una adicción. Las manifestaciones clínicas, como lo había mencionado, dependen de la interacción de factores biológicos, ambientales y psicosociales. Bueno, de esa parte, como parte de los factores biológicos, la genética, bueno, se considera la adicción como un trastorno poligénico que depende de múltiples genes para su desarrollo. Y encontré únicamente un ejemplo, que es una variante genética sobre la subunidad alfa-5 del receptor nicotínico, que se encuentra en la vénula e incrementa el riesgo de adicción a la nicotina. Bueno, o sea, relacionado con un incremento en el riesgo. En cuanto a los factores, bueno, del desarrollo ya como parte de los sociales, el retraso de la maduración de la corteza prefrontal, que forma parte del sistema mesolímbico, incrementa el riesgo de conductas de riesgo en adolescentes. Y la susceptibilidad de los adolescentes al consumo, pues depende de la corteza prefrontal, que pues no se desarrolla hasta la edad adulta. Mencionaba que el retraso en la maduración, pues hace propensos a los adolescentes a experimentar con drogas o con alcohol, y la exposición a drogas o cualquier sustancia potencialmente adictiva también se relaciona con el retraso en la maduración. Entonces es como un ciclo vicioso. En cuanto al ambiente social, se ha relacionado a los ambientes de altos niveles de estrés como un nivel socioeconómico bajo y el fácil acceso a drogas, que incrementan el riesgo de experimentar con drogas y los hace más propensos a la adicción. La exposición a un ambiente social adverso durante la infancia temprana está asociado con un retraso en la maduración de la conectividad del sistema límbico y la corteza prefrontal. Esto se cree que el ambiente de estrés favorece la liberación de cortisol
Y pues esto a su vez es un factor de riesgo para el uso de drogas. Bueno, para realizar el diagnóstico de un trastorno por consumo de sustancias, específicamente de la adicción, se necesita que se deben de cumplir dos criterios de los siguientes durante al menos 12 meses. El uso peligroso de la sustancia, es decir, una dosis más de lo que se consideraría normal, problemas sociales o interpersonales relacionados con el consumo, el incumplimiento de su rol por el consumo, es decir, un estudiante que ya no está cumpliendo su rol, un padre de familia, madre, lo que sea. El síndrome de abstinencia, que se entiende como las emociones desagradables o síntomas físicos relacionados a querer suspender la sustancia. El desarrollo de tolerancia, es decir, que la dosis de la droga que se está consumiendo requiere un aumento progresivo para experimentar la misma sensación que tenía al inicio. El uso de una mayor cantidad de sustancia o más tiempo, los intentos repetidos de dejarlo o de controlar el consumo, emplear más tiempo del que se pensaba en actividades relacionadas al consumo, tener problemas físicos o psicológicos relacionados al consumo, dejar de hacer otras actividades y el deseo imperioso por el consumo de la droga. Entonces, bueno, el DSM-5 los clasifica en 3 grados de severidad: el leve de 2 a 3 puntos, el moderado de 4 a 5 y el grave de 6 o más. Entonces, bueno, como había mencionado al principio, la adicción incluye las dos clasificaciones, que es moderado o grave, es decir, 4 puntos o más para considerarlo adicción. Bueno, existen estrategias de prevención para desarrollar un trastorno por abuso de sustancias y se clasifica como un factor de riesgo modificable la intervención que se tiene que hacer, en qué dominio y cuál sería el factor protector. A grandes rasgos, bueno, como había mencionado, los adolescentes son los más propensos, que si presentan un comportamiento agresivo temprano, la intervención es enseñarles estrategias de autorregulación y el factor protector, pues, es el autocontrol. Bueno, las personas que tienen pobres habilidades sociales, su intervención pues es enseñarles a un nivel individual, y el factor protector pues son la formación de relaciones positivas. En cuanto a la exposición al estrés, se les enseñan estrategias para sobrellevarlo, bueno, ejercer resiliencia, y esto bueno, hay que actuar sobre la familia y la comunidad. Cuando hay poca supervisión parental, bueno, insuficiente, se enseñan estrategias parentales a la familia, y pues el factor protector es cuando hay apoyo y cuidado por parte de los padres. Bueno, la baja autoestima o poca confianza en sí mismo, también la intervención son intervenciones educacionales, ya sea en la escuela o dentro de la comunidad perdón, de la familia. Y bueno, el factor protector pues son las personas que les va muy bien en la escuela. En cuanto al uso de sustancias temprano, la intervención pues es no permitirlo o iniciar, retrasar la exposición al uso de sustancias. En los ambientes en los que hay alta disponibilidad de drogas, bueno, pues esto ya depende más al nivel de la comunidad, y pues son la creación de políticas para reducir la disponibilidad de las drogas. Y bueno, otro que es la pobreza, que es un factor de riesgo, pues que aquí se considera modificable. La intervención, pues las intervenciones que igual es para una intervención en la comunidad, y el factor protector pues son las oportunidades económicas. Bueno, en cuanto al tratamiento, los cambios en el cerebro responsables de estos comportamientos desadaptativos pueden persistir durante meses o incluso años después de la interrupción del consumo, pero se considera que pueden ser susceptibles a tratamiento. El objetivo del tratamiento siempre es mejorar la autorregulación, el control de impulsos, evitar la aparición de comorbilidades como depresión, ansiedad
y mejorar la sensibilidad a reforzadores positivos alternativos. La adicción es una enfermedad pues crónica, por lo que requiere tratamiento, el tratamiento requiere una intervención sostenida, cuya intensidad debe ajustarse al estadio de la enfermedad en la que se encuentre. Debe ser personalizado y calibrado según la gravedad de la adicción, las comorbilidades y de acuerdo al sistema de apoyo del individuo. Entonces, bueno, se considera que la adicción se puede prevenir tanto por estrategias personalizadas como universales para reducir el trastorno por consumo de sustancias a nivel individual o en una población. Actualmente solamente hay tratamientos farmacológicos aprobados por la FDA para el tratamiento de la adicción a opioides, nicotina y alcohol. En cuanto a los opioides, bueno, como ya había mencionado que actúan sobre los receptores opioides MUM, los medicamentos aprobados por la FDA son aquellos que actúan, que son agonistas alfa-adrenérgicos y se utilizan para apoyar bueno, aliviar los síntomas de abstinencia. Y son las medicaciones de mantenimiento son la buprenorfina, que es un agonista parcial, la metadona, agonista total, la naltrexona, que funciona como un antagonista, y en el caso agudo de una sobredosis se utiliza la naloxona. En cuanto a la nicotina, hay a ciertos fármacos destinados para el cese para dejar de fumar y son terapias de reemplazo, que bueno, serán los parches, sprays nasales, inhaladores, pastillas y bueno, entre otros el bupropión y el varenicline. Para el uso de alcohol, solamente hay algunos medicamentos aprobados por la FDA que tienen diferentes mecanismos. El disulfiram es un inhibidor de la alcohol deshidrogenasa que bloquea la conversión del alcohol al acetaldehído, que resulta en efectos no placenteros. Bueno, que si se consume el alcohol y tomando el disulfiram, pues no dejan de tomar porque experimentan las sensaciones no placenteras. La naltrexona, que es un antagonista de los receptores opioides, mu y kappa, reduce la sensación de placer cuando consumen alcohol. La acamprosate, que yo no lo había escuchado. Bueno, su principal función es incrementar la función del receptor NMDA, para que parece reducir o detener por completo los síntomas de abstinencia durante la desintoxicación. Y bueno, para tratamiento, para tratar de retirar el cannabis o los estimulantes, no hay ningún medicamento aprobado actualmente por la FDA para este fin. Y eso sería todo. En los 90 se empezó a manejar como una automedicación. Obviamente que estaban muy ansiosos, se sentían muy bien con los benzodiazepinas o a veces con una cocaína en algunos pacientes. Se sabe que cuando hay estimulación como método de dopamina en un cuerpo, en algunos otros centros de placer, de recompensa, está comunicado con la amígdala. Todos un deprimido que va a buscar que le va a caer bien, pues, digamos, los estimulantes. Entonces empiezan a sentir bien. Y algunos que les gusta, pues, su médico, en el sentido de que todavía no prueban las
se ve. La euforia que producen los opiáceos, toda la heroína, se está usando mucho. O sea, Que también. También la ketamina que se está usando. Perdón, produce más alucinaciones, disociación. Pero lo que produce los opiáceos es una gran euforia. Entonces, pues, en eso se basaron para decir la multiplicación. Y realmente, pues, eso es cómo empieza. Bueno, primero les tengo que decir que los eventos adversos en la infancia si van a producir un estrés crónico. Y a la larga, a través del tiempo, sobre todo en la adolescencia o la adultez, el aumento de cortisol y algunas otras sustancias van a hacer que aumente el umbral para lograr placer. Un adolescente que ha sido ansioso o ha tenido estrés crónico, llega a probar una droga como el alcohol, se va a sentir bien. Un adolescente que es tímido, que tiene mucho trabajo socializar o seguirse mejor en esa etapa, para esto, pues le da miedo, es tímido, pero de pronto se avienta por ahí una éxtasis o se usan personas de la misma, pero no me acuerdo. Entonces, pues, de aquí soy, decir, me siento muy bien y anda muy social y se anima a una chica. O, pues, una chica, pues, por lo menos coqueteamos. Pero ahora, pues, ya sabemos que ya no es un periodo de espera de ser un chico. Ese abordaje de mujeres. Entonces, cualquiera que produzca algo euforizante, como la cafeína, todos los opiáceos, está la cafeína, la morfina, vitaminas. Cuando operaron para la rodilla, 3 años, me pusieron ketamina. A mí ya me habían puesto para pues se siente una tranquilidad, se siente bastante bien, grado de euforia. Entonces, cuando me puso eso, la primera vez que me pusieron fue con una persona, pero les comento esto porque yo sentía así, dicen algunos bases espiritual. Me dijo, oye, me puso que sí, ya sé que me quieres mucho, me empezó a decir. Entonces sí se siente, ¿no? Entonces alguien que se siente muy ansioso, yo estaba muy ansioso. Pero alguien que se siente muy ansioso durante la adolescencia, que es donde más caen estas individuos, pues va a resultar que se sienten muy bien. Entonces, cuando aumenta el umbral al placer, se recompensa. Se siente una sensación de vacío, de aburrimiento. Y pasa que para lograr placer, pues empiezan a cambiar muchos algunos. Entonces, algunos se vuelven muy estudiosos y eso les da más dopamina. Pero en este caso, si en la adolescencia llega a droga, se siente muy bien. No es que lo digan, pues, se sienten así. Y por ahí empieza la droga. Entonces,
Primero es para sentir placer, después es para no sentirse mal cuando dejan de usar algo. Ese sentimiento de querer usar la droga, ya lo dicen como Facebook, es un apetito. Entonces, en la adolescencia también se presenta un problema, que es la adolecer, quiere decir, te duele. Entonces, siente mucha angustia ese cambio de ser niñas a ser entonces, cuesta mucho trabajo, tienen una depresión a veces y empiezan a protestar contra los padres y se sienten más ansiosos, entonces alguien tendrá una bebida alcohólica o fumar o alguna droga, pues empiezan a sentir bien y no quieren sentir eso. El hecho de tener un estrés crónico, una ansiedad crónica o una depresión crónica, a veces la persona ya está acostumbrada a eso, que tiene mucho que ver con el estrés crónico y con el cortisol que está llevando constantemente. Entonces, lo que sucede es que se siente muy bien las drogas. Entonces, el hecho de estar acostumbrada, mucha gente, en especial porque los mujeres vamos a consultar, cuando llegan con nosotros por una depresión bastante severa, cuando nosotros empezamos cualquier actividad sexual, se sienten libres. Disfrutando. No, es que se quitaron un peso encima de la depresión. Y aquello que estaban acostumbrados, ¿cómo se sentían? Muchas de ellas no quieren dejar el, por así decirlo, entonces, por ahí empieza la droga. Si alguien ha sido muy nerviosa, le damos con azepam porque no puede dormir, se siente muy bien. Y por ahí empieza. ¿Dudas? Normalmente cuando se da este tema, es lo que está diciendo, muy largo, ese tema de las drogas. Generalmente se va dividiendo por drogas. La marihuana, las benzodiazepinas, los opiáceos, los alucinógenos, psilocibina, LSD, y tabaco. El café es una droga especialmente aceptada, pero nos puede producir problemas. Y además produce una serie de problemas que pueden llevar a la hipertensión. ¿Cómo? Benditas sustancias, ¿no? Ah, bueno. Yo no lo digo. Pero desde siempre, Ya tiene un paciente. desde toda la vida, pues, las personas hemos querido ser chido. Pero consecuencias. El café, pues, se puede usar, pero ya después en algún tiempo. Pues lo dejé de tomar porque ya me siento muy nervioso y ya me he pegado. No quiero decir que a todos. Ya no pueden dormir. A mí me gusta mucho el café, pero si tomo uno en la mañana o en la tarde, ya difícilmente noche. Pero a veces eso no vale la pena, me siento muy bien, y si estoy durmiendo, me siento que estaba durmiendo. No importa mucho. A mí me duele la cabeza cuando tomo café. ¿Eh? Sí, me duele la cabeza cuando El problema del estrés crónico o del estrés agudo es que hay una vasodilatación. Entonces, si dejan de tomar, pues la ciudad empieza. Y es por dopamina. ¿Ah? Es por dopamina. Casi todas las drogas, por no decir todas, le pegan a la dopamina. Entonces,
Los alucinógenos no tanto, el pego más a la serotonina, pero la serotonina pues empieza a alucinar. Y después de que alucinas, a los días te sientes bien. De hecho, ya les había comentado que la ketamina ¿eh? Sí, pero ya se está usando como un antidepresivo para depresiones resistentes o para personas que tienen una ideación suicida muy grave, o que ven un carro se quieren hacer el carro, o una que por tanto exagerado, pero a veces sucede. Entonces la ketamina, en cuestión de minutos, esto se ha visto en los partidos, está haciendo unas conexiones. Entonces, la persona se siente muy bien. El problema es que a veces hacen adicción. Ya están vendiendo una ketamina inhalada. Janssen de la salud. Bueno, eso me dijeron que era de la salud. Pero en Estados Unidos se usa, ¿sí? Se supone que la ketamina es justo eso, que no genera Dependencia. Pues en Estados Unidos también esos problemas porque duran 3-4 semanas el efecto. Y ahí le mueven mucho para venderla más. Porque, ¿no? Primera dosis en semana, segunda dosis en semana. Sí, pero, por ejemplo, yo sé que está prohibida aquí en México, pero yo tenía 2 pacientes y pacientes que claro, no se controlaba. No se controlaba nada y aquí hay en el hospital los perritos y estuve inyectando. Pero dura 3-4 semanas. Está prohibido aquí, porque, bueno, no prohibido, Cris no lo ha aprobado, no creo que ya lo aprobó en la clase, pero nada. Entonces, un amigo de ellos, psiquiatra, pues vamos a hacer un protocolo para que también aquella nada más que poniendo las dosis subanestésicas y mejoran rápidamente los pacientes. El Darío Fernández es una doctora nacional de psiquiatría que sabe La doctora Damaris. y con buenos resultados, dicho por presidentes. No me crean mucho porque pero sí va, sí funciona. ¿Es el que lleva la doctora Damaris? La doctora Damaris, la que también. La de. Ah, Sí. de Darío Fernández. ¿Eh? Para la depresión. También puede hacerse para trastorno bipolar. Pero la doctora, yo no la conozco, pero sí le digo, Eva Luis, ella sí se animó. Yo y otro compañero no nos animamos hace tiempo. Más bien yo en lo personal he leído mucho sobre esto, pero no me animé porque pues, si algo pasa te meten una demanda. Pero la doctora muy valiente, no sé si la conoces. Sí. Pero muy valiente porque él es un paciente. es difícil que el comité de ética te la apriete en el comité de ética. O sea, ahí, Y terapia electroconvulsiva antes de la ketamina, ¿no? mira, Para las embarazadas. funciona muy bien. Sí. El problema son algunos problemas de memoria que tienen, pero como están antes de sí es un verdadero problema. Sí, porque sí, se intentan suicidar, sí, pero es grave. Entonces, hicieron perfecto los medicamentos, terapias, pero muchas veces les dan antes de que ponen un antidepresivo o no, depresión resistente. Hay que esperar que hay que buscar un mejor antidepresivo. Por eso se habla del perfil del paciente, el perfil de la depresión del paciente. Pero la vitamina y la psilocibina, actualmente se está estudiando la psilocibina, la vitamina ya entró. Entonces, yo tuve un paciente que sintió que se moría con la vitamina. Entonces, siento como estoy muriendo. Yo sí me asusté, pero regresó la vida. Entonces, pero dura 3-4 semanas el efecto. Entonces, muchas veces ya les gusta y pues, o sea, se supone que no es el. Porque otro problema que tienen los que usan
los alucinógenos, puede ser que la prueban, digo, la usan un día y el día siguiente se toman la misma cantidad. O a veces más cantidad que los que se tienen que esperar varios días. Bueno. ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Les van a llegar esos pacientes a ustedes? Acerca de usar la motrigina en pacientes con trastornos por abuso de sustancias. Yo no lo he usado, he escuchado, pero la verdad no estoy muy interesado en estudiar eso. Pero sí sé que la metazapina se le da y se usa. No es dual. ¿No? Es dual esa. Sí, es válido. Yo prefiero usar la fluoxetina. Va llevando poco a poco. Pero, por ejemplo, lo que acostumbramos, tiene un síndrome de abstinencia, estamos en la sí funciona, pero luego la quieren seguir usando. Quitas el problema de si tienen delirium, están muy agitados, se los quitas en ese momento. Era algo parecido a lo que les hacen. Y también hace poco, no sé si fuera algo duro sobre adicciones, curso. Bueno, ahí ya tiene mucho tiempo hablamos de la metodología NOA, que es la interpretación usar la abuso. Entonces, uno cuando ve a un fármaco dependiente tiene que ver qué tiene este paciente, qué tenía que usar droga y por el estado de equilibrio ansioso. Y sobre eso nos vamos a ir, si podemos hacer. Porque si quitamos la droga, se sentiría muy ansioso y se quita la ansiedad. Por ejemplo, los que usan cocaína, es más fácil poderse hospital. Pero los que usan cristal, tienen que estar encerrados. ¿Ustedes saben qué es el cristal? Metanfetamina. Es un anfetamínico, es la anfetamina barata. La dan en 50 pesos, ahora 40 pesos, no sé. Pero es muy barato. Y algunos pacientes que he visto dicen que es muy celosa. Está, entonces, ¿por qué? Porque nada más usas esa droga. Como el de Breaking Bad. Y así la conocen. Entonces, pues usar drogas, ya conocen las consecuencias. Llegan a acabar, pierden el trabajo, todo uso de drogas. Aquí en el hospital, no voy a decir quién, pero le está teniendo muy duro al Odapelit y al intimidad. Por ahí nos llegan a pedir recetas, yo la verdad no sé. Pero hay residentes, pero sí las están usando mucho. Hace poco estaba en un curso de médicos sobre investigación y uno de los médicos que estaba ahí, que trabajaba aquí, me dijo que él había estado haciendo una maestría en Estados Unidos con la especialidad y ella está usando mucho los anfetaminos, por el Duracell, que ya no está en México, y hay otra especial. Pero era un tipo de anfetamina para rendir más, para poner más presión, no estar en las clases, que sí rendía más, y que él lo usó. Y a lo que llegó es, oye, pues consigue una receta, un tip de la receta. Sobre todo este Duracell, no sé por qué lo quitaron así, porque hay mucha o no fue negocio, no es negocio. Pregunten Con esa aplicación de déficit de atención, con la indicación del déficit de atención, la oficina tiene bajo.
Sí, Entonces, sí, ¿qué opina de la funcionan algunos por algún motivo que no sé. Pero en algunos no funcionan y pues ahí sí tenemos que meter en la actividad. Sobre todo los adultos son muy descuidados, se quieren la llave del carro, todo lo quieren, muy distraídos, no rinden bien en el trabajo, que tienen déficit de atención, mejoran mucho. El problema es que la dejan de tomar y uno, 2, 3, 4 años, ya que están bien encarrilados, ya se desquitan, ¿no? Por ejemplo, yo les digo que hay que trabajar sobre la dopamina. Entonces, ¿qué nos puede hacer sentir bien con dopamina? Si uno tiene logros, pues va a subir la dopamina, ¿verdad? Entonces, por ahí. Entonces, hay que mantener toda la dopamina en base a logros, en base a éxitos. Perdón. En base a llevarse bien la esposa, en base a tener buenas relaciones sexuales. Yo le recomiendo eso a los pacientes que con su esposa, no se metan en broncas, o porque los hombres son más clérigos, se supone, ¿no? Pero ya por ahí las estadísticas dicen que se parejan con excelentes, ¿no? Pero siempre les estoy recomendando cosas que ayuden a un buen libro, depende de lo que les guste. Porque, por ejemplo, yo tengo un paciente psiquiatra, bueno, residente, que se movía mucho, no dejaba trabajar ahí a sus compañeros. Entonces, pues, la idea es ponte a estudiar para hacer buenas calificaciones, ponte a ver pacientes, pero busca tener éxito con ellos. Y así todas esas cosas, en actividades sexuales, no tienen se mantuvo así le decía, perdón, y así van elevando su tono de dopamina, porque ya no necesitan tanto valor. También les digo que se vayan a meditar, porque también eso aumenta la dopamina. Pero pues hay quienes no, dicen, no, algunas personas americanas o americanos iban y me decían, no, yo tengo déficit de atención y ahora que vivo en México no puedo conseguir esto, la receta, sí, no puedo hacer. Pero muchos de ellos decían, no, son farmacodependientes. Pues sí, pues no se notaba. Se empezaba a interrogar y a veces no veía muchas historias. Pero bueno, pues hace sentir bien, ¿no? ¿Y qué tanto uno puede decirse que no? Es un pecado, está mal, está mal. Yo pienso que cada quien tiene su derecho a usar drogas, mas no promoverlas. Muchos tienen anónimos que están promoviendo el uso de la marihuana, dejan mucho dinero. Si van a Estados Unidos y van a una tienda de chocolatitos, un montón de cosas. El problema es que el uso de marihuana en un principio pues, no se ve, está más creativo, pero a mí me ha tocado ver personas, un investigador muy productivo, y pues ya después de 20 tantos años, no, pues, ya no daba uno, ya estaba todo sin ambiciones, sin ganas de trabajar, y no precisamente de vivir. Sería eso una marihuana. Entonces, pues era candidato a donante de millones a los dirigentes. Yo no puse ninguna obsesión, pero los cirujanos sí. Decían, se va a poner las manos. Preguntas. Yo sí le recomendaría que leyeras si ahí sí hay intoxicación
les van a llegar ustedes a urgencias o a un hospital. Ah, y hay otro problema. Por algún motivo, ni en la historia clínica o el paciente no lo dice, pero muchas veces nos llaman porque el paciente también tiene un problema de abstinencia. ¿Sí? Y pues, obviamente que el paciente no nos va a decir que usa drogas, que está usando drogas, ya sea el estropeo o el sistema de hospitalización, y a veces eso da un problema. Por ejemplo, el Ángel Ramírez, no sé si lo conocen. Entonces, él tuvo una paciente que conocemos nosotros, estaba supuestamente en coma y no reaccionaba bien al paciente a dejar bien la situación. Por ahí él se acordó que esta chica le había dicho que usaba fluoxetina. No sé qué también sabe. La abstinencia, pero esperaba que había terapia intensiva que usaba fluoxetina y no sé, no le decía que no era así. Pero ella desde un principio de la fluoxetina no se las sigue dando. Bueno, yo no veo la pregunta, pero yo sigo hablando, pero ya cada una. Y el tema ¿Estaba en catatonia? La paciente que no podía visual. Ah, no, tenía. No, tenía cositas. Cada vez que por un problema, pero. Bueno, pero caso. Pero creo que había tenido una neumonía. Ahora podíamos jugar. No era político. Entonces, no podía respetar como si fuera. Entonces ya le digo, se tiene entonces, luego nos llaman para también para estudiar ahí a los pacientes que pueden no es otra cosa, pero muchas veces pues, tienen un signo de abstinencia. O muchas veces ya pasaron 30 días y ya no tienen signo de abstinencia, pero se sienten ansiosos. No, son todos los que un paciente está, se apuntó 3 dedos para que pudiera. Y él lo hizo, siempre era un fumador, pero y él se empezó con un dice, ya sé que te lo va a decir. Por la secrecía, pero le digo otro nombre. Entonces, pues él fumaba 2 cajetillas, entonces. Sí, pero no fumar ahí con una otra. Pero él me lo entonces, pues es algo que tienen que interrogar, y sobre todo desde claro que si llegan a un mal estado, decir, pero muchos de ellos lo tienen, están ansiosos y no mejoran su padecimiento físico. Ya trataron de eso. Entonces, por eso les comento. Pero, Ahí es importante, por ejemplo, de las diapositivas que presté Yanira. Nora Volkov es una mexicana que está ahorita, es la presidenta del NIDAP, que es el National Institute on Drug Abuse. Si ustedes se meten a la liga del NIDAP, van a encontrar sobre todo las manifestaciones sistémicas que puede tener el consumo de drogas, que sería como la parte pertinente del médico internista, ¿no? O sea, qué es lo que vas a hacer tú si tú, dependiendo del consumo que tenga tu paciente, cuál es la intervención que tú vas a hacer. Él es de origen ruso. Pero es mexicano. Ajá. Y es mexicana, pero se puede ya hacer una de sus veces.
Me tocó conocer la revista. Y la verdad que tuvo mucho éxito. También me tuvo conocer a su hermana, que es psicóloga. Pero sí, es la poesía. No trabaja la de las conferencias, sino muy buenas conferencias. Sí, muy bueno. Y ella lo que está diciendo es que ahora con la genética de las iguana ya no están en infecciones, ya la están perfeccionando. Sí, es cannabis sintético. Entonces, cada vez las plantitas están mejorando. Entonces, ya no, y ella, y es toda institución de negocios, verdaderamente ha tenido mucho éxito. Entonces dice que las marihuanas ahora nuevas, de hecho, entonces, se piensa que la marihuana nueva adicción sí se da, no tanto como las drogas. El uso de fentanil está ya está llegando a ahí los quiero ver. Metadona, morfina, naltrexona, la cosa es que haya nada más. Sí. Bueno, los de clínica de mejor manejan muy bien. Pero no sé lo que deben manejar, pero ustedes también. Va a llegar, no es porque les eche coro a ustedes, pero cuando veo un problema con los cirujanos que tienen, por poner un ejemplo, aumento del sodio, ustedes no saben manejar eso. A los internistas les encanta el sodio. No, el uno que tenía 120 de sodio. Lo que no me lo corrijo en un día, a tarde. Hay una área continua ese y se pueden los pacientes. Entonces, con los trasplantólogos batallamos mucho con eso. Entonces, con los nefrólogos no tanto, porque se sabe. Pero yo sí les digo, con los que me llevan, no me llaman, me vuelvo un internista. Un interconsulta. O si no los conozco, se recomienda interconsulta o terapia intensiva. Bueno, como no preguntan, vamos a tener otra clase. Esto es muy importante porque en México ya está aumentando la natalidad. Le andamos muy cerca de Estados Unidos. Le dice a su compañera que le manda un mensaje 4 horas de contestar. Mañana no tengo consulta, ¿no? Mario. Sí, mañana. Es Trastorno bipolar. Bipolar. Gracias, doctor.